vacunación con mayor intensidad, con mayor actividad en los últimos días, en la última semana, más de una semana, en donde hemos iniciado, como comentábamos, con nuestra población de adultos mayores. Esta población, recordemos, fue siempre definida desde un principio, y estamos hablando desde el año pasado, 2020, en los trabajos inclusive preliminares, previos, antes que arribaran cualquiera de las vacunas que actualmente tenemos al país. El Grupo Técnico Asesor de Vacunas, un grupo conformado por expertos en la materia, tanto de nivel nacional como internacional, estuvieron reuniéndose de manera constante para, en base a la información disponible en México, es decir, al comportamiento de la epidemia, la estadística que se tiene en el país, el análisis de los diferentes factores de riesgo y comorbilidades que en su momento incrementan en la población mexicana la posibilidad de desarrollar COVID grave y fallecer del mismo, así como también lo que se ha registrado en la bibliografía internacional. Ellos pudieron trabajar y en su momento entonces definir cuáles serían las etapas y por lo tanto los grupos en los cuales se debería priorizar la aplicación de la vacuna. Precisamente los adultos mayores, por el factor de riesgo de la edad que ellos tienen, fueron definidos entre estos primeros grupos y por eso entraron inmediatamente en la segunda etapa, una vez obviamente que se hubiera iniciado con los trabajadores de la salud al frente de la respuesta de la epidemia de COVID-19. Y una de las características principales y que se resalta por qué los adultos mayores están en estos grupos es porque cuando se realiza el análisis de la letalidad y de la mortalidad que está produciendo la epidemia de COVID-19, son precisamente los mayores de 60 años los que tienen más incrementada este indicador. De hecho, cuando se cruza la barrera de los 60 años, tanto la letalidad como la mortalidad se empieza a duplicar. Y en la medida que vamos incrementando todavía más la edad, entre los 70 y los 80 años, esta letalidad y esta mortalidad inclusive se triplica. Entonces, dado que los objetivos que están enmarcados en la política nacional de vacunación son precisamente combatir, controlar y por lo mismo disminuir la mortalidad que está causando la enfermedad, pues entonces son los grupos que obviamente se tienen que priorizar y son los grupos con los cuales se ha iniciado ya con la vacunación. En la medida que sigan llegando siguientes dosis al país, obviamente podremos continuar con este grupo poblacional. Recordemos que es un grupo poblacional que en su totalidad suma un poco menos de 15 millones, distribuidos obviamente en las 32 entidades federativas, pero que además son grupos que también pueden presentar algunos retos para su vacunación. Y uno de ellos es precisamente la posibilidad que algunos de ellos no tienen de trasladarse, de movilizarse por sus propios medios. Por eso, llévalos a vacunar. Ayudemos a nuestros adultos mayores y nosotros somos familiar de un adulto mayor, amigos de un adulto mayor, conocemos, pertenecemos a una comunidad, a un grupo que conoce a algún adulto mayor que en su momento no tiene la capacidad por sí mismo de movilizarse. Veamos las estrategias a través de las cuales este adulto mayor pueda acudir a recibir su vacuna o sirvamos como un canal de comunicación con los puntos de vacunación para que las brigadas puedan terminar de identificarlos y puedan entonces en su momento ofrecerles también la vacunación a domicilio, como se ha estado ya realizando en muchas de las entidades federativas. Convirtámonos nosotros en actores activos del proceso de vacunación, ayudando y apoyando a nuestros adultos mayores para que de una u otra manera, ya sea llevándolos al punto de vacunación o ya sea alertando sobre el domicilio donde residen, podamos entonces contribuir a que el proceso de vacunarlos se concluya lo antes posible. Por eso, llevémoslo a vacunar. Y además, si en este momento, pues bueno, todavía no formamos parte del grupo de adultos mayores o no formamos parte del grupo de trabajadores de la salud de primera línea contra el COVID, pues entonces tenemos que esperar nuestro turno. Por eso espera tu turno, también es otro mensaje que en su momento estamos obviamente promoviendo, en el sentido que, si ustedes recuerdan,
el gobierno de México ha hecho provisión suficiente en función de la cantidad de la población en México, los contratos necesarios para poder contar con toda la vacuna que se va a necesitar para podérsela aplicar a la población. Como ustedes también saben, y lo hemos comentado en muchas conferencias, en este momento las diferentes farmacéuticas, los diferentes fabricantes de vacunas en el mundo no cuentan con la suficiencia para poder atender a todos los pedidos internacionales y de todos los países que en este momento se están haciendo. Por eso la vacuna de pocas dosis que empezaron a llegar en fines del año pasado, se ha tenido un incremento un poco más importante en últimas semanas, pero esta proveeduría de seguro va a incrementarse todavía más en las siguientes semanas. Y entonces, en la medida que empiecen a llegar más y más vacunas, podremos rápidamente terminar con la etapa 2 que integra a nuestros adultos mayores y podremos seguir con las etapas 3, 4 y 5 que vienen claramente definidas en la Política Nacional de Vacunación y entonces avanzar lo antes posible para que toda la población mexicana pueda finalmente recibir su vacuna. Recordemos, la vacuna es gratuita, la asegura el gobierno mexicano para la población que reside en México y será aplicada a toda la población en el país que puede recibir y debe recibir la vacuna. Pero para esto entonces es importante, para que las primeras etapas puedan transcurrir lo antes posible, que todos contribuyamos a la logística, a la aplicación de esas primeras etapas y estemos atentos a las fechas, a los momentos cuando nos tocará a cada uno de nosotros en siguientes etapas. Entonces, espera tu turno, también es importante para poder contribuir a una vacunación ordenada y que en su momento pueda llegar, obviamente, a todos los mexicanos.